Gracias por seguirnos en nuestro canal. Te invitamos a suscribirte, a tocar la campanita, darle like y hacer tu comentario. El Señor esté con vosotros. Del Santo Evangelio de nuestro Señor Jesucristo, según San Mateo. En aquel tiempo se retiraron los fariseos y llegaron a un acuerdo para comprometer a Jesús con una pregunta. Le enviaron algunos de sus discípulos junto con unos herodianos y le dijeron: Maestro, sabemos que eres veraz y que enseñas el camino de Dios con franqueza y que no te importa por nadie, porque no miras la condición de las personas. Dinos pues, ¿qué te parece? ¿Es lícito pagar tributo al César o no? Mas Jesús, conociendo su malicia, dijo: Hipócritas, ¿por qué me tentáis? Mostradme la moneda del tributo. Ellos le presentaron un denario y les dice: ¿de quién es esta imagen y la inscripción? Dícenle: del César. Entonces les dice: pues lo del César, devolvédselo al César, y lo de Dios, a Dios. Al oír esto, quedaron maravillados y dejándole se fueron. Palabra del Señor. Bien. Hoy hay mucha tela que cortar en estas palabras. Lo primero que vemos en Isaías es algo que puede sorprendernos porque realmente muchas veces no entendemos la voluntad de Dios, ¿no? ¿En qué sentido? Ciro era el rey que tenía cautivo al pueblo de Israel. Y sin embargo, acá dice: a su ungido Ciro, a quien he tomado de la mano para someter ante él a las naciones y desceñir la cintura de los reyes. Vale decir, acá nos está hablando el Señor de una elección que Él no hace acepción de personas. Él escoge a las personas según su corazón, ¿no? El Señor siempre llama a todos para que puedan encontrar la vida, y a todos los hombres les quiere dar una tarea para el crecimiento de esta vida, para regir las leyes del mundo, para poder llevar los pueblos a la plenitud como una primicia. Nunca va a ser perfecto, pero como una primicia de lo que puede ser el reino de los cielos, de lo que es el reino de los cielos, ¿no? A donde todo ser humano está llamado a llegar. Entonces, la primera cosa que nosotros tenemos que aprender es que no tenemos que juzgar a nadie, porque no sabemos cuándo el Señor le va a tocar el corazón y esa persona, en vez de hacer daño, va a empezar a hacer bien. Tenemos el ejemplo de San Pablo, que iba a perseguir a los cristianos, el Señor lo toca en el corazón y se transforma en el gran predicador hacia los paganos, logrando miles de conversiones. Bueno, pues este Ciro hace algo extraordinario, devuelve al pueblo de Israel a su tierra. Nosotros no sabemos por dónde va a saltar la liebre en nuestra generación, pero evidentemente hoy hay muchos reyes que se están alzando para llevar los destinos del mundo
hacia derroteros que no son los de Dios. Y están dominando a las naciones, y nuestros presidentes no son más que unos peleles que están obligados a hacer lo que les dicen estos reyesuelos que se han alzado en el mundo y que están dominando a toda América. Chile no se escapa de eso. Pues bien, no sabemos en qué momento, pero sí sabemos que habrá un momento después de una gran tribulación, porque el pueblo estaba sufriendo mucho cautivo, ¿no? Habrá un momento en donde habrá una liberación. ¿Cuándo y cómo? ¿De dónde vendrá? No lo sabemos. Pero entonces, esta palabra es una palabra que nos invita a entrar en la esperanza. Porque así como Ciro fue elegido por Dios, tú, yo y todos los que hemos sido bautizados, hemos sido elegidos por Dios para una misión, que es una misión de dar vida al mundo, de dar esperanza en medio del caos, de decir ánimo, que ya va a pasar en medio de la tormenta. Esa es un poco la primera idea que quería darles. Hay mucho que decir acá, pero lo otro que dice el Señor y que tenemos que tener presente: yo soy Dios, no hay otro. Y eso es lo que tenemos que tener la certeza absoluta. Y por eso no tenemos que irnos nosotros detrás de otros dioses. Nosotros somos los hijos de Dios, somos el pueblo elegido. Los judíos son nuestros hermanos mayores y nosotros, todos los que creemos que Jesucristo es el Mesías, que por cierto Jesucristo es el Mesías de los judíos, solo que no lo reconocieron en su primera venida, pero lo reconocerán en la segunda. Es el Mesías esperado. Y nosotros tenemos la misión de mantener esa luz y esa esperanza para el mundo. No hay otros dioses. Entonces, no te vayas buscando a los arcángeles que te vienen a visitar a la casa, no andes detrás de la Pachamama, porque eso es solo una criatura. Dios no es sol, es una criatura de Dios también. No te andes detrás de Babaji o cualquiera de estos avatares orientales. No. Dios es uno solo. Jesucristo es Dios hecho hombre para nuestra salvación. Y el Espíritu Santo es Dios en nosotros para nuestro crecimiento y nuestra santificación. Un solo Dios. Tres personas distintas, es verdad, pero un solo Dios. Y hay muchas ideologías y muchas pseudo religiones que intentan suplantar estas identidades con otros tres seres que no tienen nada que ver porque no son Dios. Dios es uno y no hay otro. Y eso tenemos que tenerlo muy claro. Pues bien, los tesalonicenses, cuando reciben la doctrina de Jesucristo que les da San Pablo, creen esto a pie juntilla. Y por eso es que San Pablo está hablando esto y en todo momento damos gracias, ¿no?, por la tenacidad de vuestra esperanza. Que ojalá nosotros también pudieran dar gracias, nuestros catequistas, nuestros sacerdotes, nuestros párrocos, pudieran dar gracias de ver la tenacidad de nuestra esperanza. Cómo una pandemia no nos amilana, no nos tira para abajo. Cómo una pandemia, al contrario, nos hace despertar para hacer por los demás, por los que no conocen a Dios, darles una palabra de esperanza, ¿no? Pues bien, el Evangelio trae algo muy, muy importante, ¿no? Si nosotros vemos acá, y a mí yo siempre les voy a alegar sobre estas traducciones mediocres que tenemos, como la Biblia latinoamericana, por ejemplo, y otras traducciones muy malas, que por tratar de llegar con un lenguaje más cotidiano al pueblo, deforman lo fundamental del sentido de la palabra. Y esto en este Evangelio es especialmente grave porque hay unas traducciones donde cambian lo fundamental, ¿no? Cuando vienen estos, ustedes saben, los herodianos eran judíos que estaban por Herodes, o sea, que no creían en la resurrección de los muertos, estaban bajo el poder de los romanos
y estaban contentos con eso porque evidentemente estaban comprados y ganaban beneficios, como pasa mucho con los políticos hoy, con algunos, ¿no?, que no quieren soltar el mango y que siguen las directrices del mundo de los falsos profetas, porque les conviene, porque les aseguran sus bienes, porque están ganando plata, ¿no? Todos estos diputados que se niegan, o los senadores que se niegan a cambiar los sueldos, por ejemplo, ¿no? Yo hablo acá de Chile, me imagino que en otras partes será igual, que están apernados ahí ganando sus milloncitos y no quieren soltar, aunque hablen del pueblo y hablen del socialismo y que hay que cambiar las cosas. Bueno, estos herodianos eran iguales, estaban afiliados al poder romano, al que los subyugaba. Y los fariseos, ¿no?, los discípulos de los fariseos, ¿no?, esos tenían grandes juicios contra Jesucristo, porque Jesucristo como que les venía a desarmar el encatrado que se habían armado ya religiosamente con sus leyes y sus normas, y de alguna manera manipulaban las conciencias del pueblo. Y venía Jesucristo a romperles esa cosa, que también es algo que pasa dentro de nosotros. Acá no se trata de acusar a los demás, acá tenemos que ver nuestra realidad. Dentro de nuestra iglesia hay muchos que están apernados en doctrinas que, si bien fueron válidas hace 200 años o 300 años atrás, hoy no sirven. Es como si tú quisieras seguir quedándote con el teléfono, ese que da vuelta el circulito, porque es muy bonito, esos negritos así que aparecen ahora en algunas teleseries o en algunas películas de época, ¿no? Y que son muy lindos, ¿no? Ese teléfono negro así, cuando levantaba la cosa y se la ponía en la oreja, ¿no? Pero eso no te va a servir ni para recibir WhatsApp, no vas a tener ahí, por ejemplo, un programa que te anuncie el terremoto, no te sirve nada más que para hablar. En cambio, hoy la telefonía ha progresado de tal manera que hasta puedes ver una película en tu teléfono. Entonces, si tú te empeñas en quedarte con el otro porque es muy lindo y es muy romántico, ¿no?, te vas a perder muchas otras cosas. Pues bien, si tú te empeñas con la doctrina de hace 300 años, eso era válido para una época en donde había mucha más fe que ahora, por ejemplo, donde se suponía que había una paz, ¿no?, que todavía no estallaba ni los tiempos modernos, ni la Revolución Francesa, ni la Revolución del 68, etcétera, que son cosas que el mundo fue haciendo a medida que fue tomando fuerza, viendo la debilidad de la Iglesia, para ir acallando la voz de la Iglesia. La Primavera de Praga famosa, por ejemplo, el año 68, el único fin que tenía era acallar los resultados del Concilio Vaticano II, que el año 67 se había cerrado. Y fue tan fuerte esa revolución que nadie tomó conciencia de lo inmenso que había sido ese cambio dentro de la Iglesia, ¿no? Y además han ido preparando para hoy. Hay muchos que son detractores dentro de la misma Iglesia del Concilio Vaticano II, y no digamos los que se dicen cristianos y no lo son, que alegan que el Santo Padre es el anticristo, que la Iglesia Católica es la gran ramera, etc. Por los hechos se conocerán, y la verdad es que muchas veces parecemos la gran ramera, ¿no? Pues bien, acá el Señor está preguntándole a esta gente una cosa. Le vienen con una pregunta maliciosa, ¿no? ¿Es lícito dar al César los impuestos? Y Jesús, sabiendo la malicia, le dice: páseme una moneda del impuesto. Había que dar un denario. Mientras tú entrabas en la adultez, la mayoría de edad, digamos, hasta cuando ya te jubilabas a los 60 años, ¿no?, tú tenías que dar un impuesto al César, que era un denario, ¿no? Entonces le pasan ese denario y el Señor dice: ¿de quién es la imagen? Hay unas traducciones que dicen: ¿de quién es la inscripción?, ¿no? Y se saltan la imagen. Es que nosotros no somos inscripción de Cristo. Hay que tener en cuenta que las palabras son muy importantes en la Escritura. Nosotros hemos sido hechos a imagen y semejanza de Dios. Entonces, cuando Jesucristo les pregunta ¿de quién es la imagen?, no de quién es la inscripción, ¿no? ¿De quién es la imagen? Acá dice la imagen y la inscripción, está diciendo las dos cosas, pero lo importante es la imagen del César. Pues dad al César lo que es del César y a Dios lo que es de Dios. Por lo tanto, si nosotros somos imagen de Dios, si el pueblo de Israel es imagen de Dios, si los seres humanos somos imagen de Dios, pues nosotros nos debemos a Dios. Y al César lo que es del César, vale decir, lo del mundo,
Si estamos en el mundo, hagamos como buenos ciudadanos, cumplamos las leyes del mundo. Entonces, si hay que pagar impuestos, pagamos impuestos. Si hay que dar boletas porque tienes un negocio, da boletas, no seas sinvergüenza, ¿no? Y no te quedes con la plata de esos impuestos diciendo que vendes menos, ¿no? Si eres un empresario, pues sé justo con tus obreros, sé justo con tus empleados. Eso es dar al César lo que es del César y a Dios lo que es de Dios. Tú encárgate de vivir conforme a las leyes de Dios. Y para eso tenemos un ayudador que es el Espíritu Santo, que te puede tocar el corazón para que tú incluso llegues a ser santo en lo cotidiano. Yo voy a hablar mucho este tiempo de Carlos Acutis, este chico, este santo cibernético que acaban de beatificar. ¿Por qué? Porque es el ejemplo más cercano que tenemos hoy, el más sonado hoy, de lo que puede ser la santidad en nuestro tiempo. Estamos en un tiempo en donde la santidad tiene que ser algo cotidiano, tu vida cotidiana. Vivir para el Señor, hacer lo que el Señor te dicta en tu corazón. Y no todos tienen que ser evangelizadores misioneros. No todos tienen que preocuparse de las ollas comunes de los pobres. Todos tenemos que tener conciencia del que está sufriendo, sí, y actuar conforme a lo que nosotros podamos dar. A mí muchas veces me han dicho, ay padre, pero es que yo no tengo tanta plata como para ayudar. Bueno, si no tienes mucha plata, pero tienes boca. Por lo tanto, da una palabra de esperanza. Y además, darle 1.000 pesitos a un pobre hoy que está tan devaluada la moneda, ¿qué es lo que es para ti? Si un helado te cuesta 1.800 pesos, un Magnum, ¿no? ¿Qué son darle 1.000 pesitos a un pobre en medio helado? Si el metro, en el mejor de los casos, te cuesta 600 pesos, ¿qué te cuesta dar esa plata a un pobre? Si te vas a comer un completo, si vas a comprar un zapallito italiano en el supermercado, te cuesta 1.100 pesos un zapallito italiano. O sea, ¿te das cuenta? Acá no se trata de hacer grandes cosas, se trata simplemente de dejar que el Espíritu Santo toque tu corazón y actúes conforme a lo que el Señor te va diciendo. Eso es dar a Dios lo que es de Dios. No te pongas a pelear, no vayas a la Plaza Italia a gritar contra la primera línea, porque además te va a llegar un piedrazo y te van a romper la cabeza, y después van a decir que tú agrediste, porque además te van a culpar a ti, ¿no? ¿Cómo se te ocurre poner la cabeza en la ruta de la piedra? ¿No? Porque son así de perversos. Pero bueno, tú dedícate, si hay una manifestación, en vez de ir a la manifestación a gritar, tales por cual, en fin, tú dedícate a rezar, Señor, ten misericordia de esa gente, ten misericordia de esos muchachos que están tan engañados. Eso es dar a Dios lo que es de Dios y al César lo que es del César. Entonces, ánimo, esta palabra, si se fijan, el Señor está hablando de una elección. Ha hecho una elección para que nosotros podamos ser luz para las naciones. En este tiempo que vienen las tinieblas fuertemente, está anocheciendo. El Señor decía siempre, hay que evangelizar mientras es de día. Llega la noche que no se puede hacer nada. Pues yo les digo, está atardeciendo esta generación. Esta era se está terminando y viene una nueva. Lo queramos o no lo queramos. Y de nosotros depende si esa nueva era sea de un caos o sea de un crecimiento del hombre para un encuentro más profundo con nuestro Señor, el Dios único, el Creador de todo. Pues ya sabemos nuestra tarea, el que tenga oídos para oír, que oiga.